próxima Sharon. Claro que sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Sharon y el día de hoy tengo el gusto de hablarles sobre el autismo en tiempos de cuarentena. Bien, pues como ya sabemos, el tema del confinamiento pues no está nada padre, ya se nos va haciendo más pesado cada vez que conforme pasan los días y pues hasta este punto ya nos ha afectado de alguna manera el no poder salir como bien acostumbrábamos antes. Así que para comenzar quisiera contarles un poquito sobre cómo yo lo he estado sobrellevando. Además de lidiar con mis clases en Zoom y hacer mis 20.000 tareas y proyectos de las materias que tengo, me di cuenta que sí tengo algo de tiempo en el sentido que ya no me tengo que desplazar para hacer las cosas. Es decir, anteriormente siempre sentía que el tiempo se me iba en lo que me trasladaba de un lugar a otro. Y lo bueno que me ha ofrecido esta cuarentena es que pues ya no tengo que moverme para hacer las cosas que pues me interesan hacer, que me gustan hacer y así. Antes yo era de las personas que no pelaba los cursos en línea y ahorita ya tengo una lista repleta de todos los cursos que me interesan tomar. Y el primero que vi fue sobre tomar una capacitación para después trabajar con niños discapacitados. Cuando leí la publicación me pareció una idea muy agradable y maravillosa porque se trata de enseñarle a estos niños un arte, ya sea cantar, pintar, dibujar, bailar, lo que sea. Y entonces ya empezando con la capacitación, pues la información que te brindan sobre el desarrollo de un niño, las características de los trastornos y los síndromes y el cómo tener un trato adecuado con ellos y demás fue algo que me abrió los ojos por completo. Porque es un sector del cual sí tenía conocimiento, pero pues como tal nunca le mostré interés. Porque pues no me relaciono con personas que tengan o algún trastorno o alguna discapacidad, porque pues ni siquiera tengo ni parientes ni conocidos cercanos a mí. Así que en muy poco tiempo se convirtió en un tema de mi interés a tratar, porque lamentablemente en nuestro país no hay suficiente información sobre ello, hablando principalmente del autismo. Así que para empezar, la Organización Mundial de la Salud el año pasado actualizó que 1 de cada 160 niños en todo el mundo padece de TEA, es decir, trastorno del espectro autista, que así es como originalmente se llama. Se manifiesta en los primeros 5 años de vida e implica que el desarrollo del cerebro no sea por completo, pero a nivel cognitivo. Describir cuáles son las alteraciones cerebrales pues es muy complicado y complejo. Entonces podemos resumir o entender que es una cuestión de neuronas y células insuficientes para la ejecución de ciertas acciones que manda hacer nuestro cerebro. Es por ello que afecta las habilidades, principalmente las de interacción, comunicación y lenguaje, y que se tenga intereses muy reducidos, es decir, que las personas enfoquen su atención en cosas muy particulares. El que un niño tenga TEA significa que necesita de rutinas muy marcadas, muy establecidas, que se les enseñe qué hacer paso a paso, porque de esta manera es como funciona su cerebro y así es como ellos funcionan de manera tranquila y no se alteran. Esto, con esta estabilidad, pues les ayuda a llevar una vida pues más fácil. Entonces, ¿cómo es que esto del confinamiento les ha perjudicado? Bien, pues como explicó el presidente de la Confederación de Autismo España, Miguel Ángel de Casas, la cuarentena como tal es el problema principal. ¿Por qué? Porque el que un niño con autismo permanezca en un mismo sitio, encerrado y por mucho tiempo, se le acumula la tensión y esta tensión le genera una crisis. Y esta crisis la expresa por medio de su comportamiento. Es decir, que hay cambios negativos en su comportamiento habitual. Por lo tanto, mi solución es una aplicación de realidad virtual llamada VR TEA Espacio, y es la mejor solución para lidiar con el confinamiento porque garantiza que el niño calmará sus niveles de ansiedad y de este modo los padres permanecerán emocionalmente estables al no entrar en desesperación. ¿A qué me refiero con esto? Pues déjenme les explico un poco más el problema. De acuerdo con la neuropsicóloga Ana Navarro, explica que dentro de las rutinas de los niños están las salidas. Y el hecho que ya no se pueda ir a la escuela o hacer actividades en el parque son situaciones que ponen en muy mal estado a los menores. En el sitio web llamado neutral.es se realizó una entrevista a varios padres que tienen hijos con TEA y bueno, se les preguntó cómo los ha tratado la cuarentena y una señora llamada Rocío compartió que cuando su hija Marieli está muy estresada, muy cargada, suele pegarse o morderse, y el salir era precisamente la manera de cómo evitar eso. Por otro lado, otra neuropsicóloga y especialista en TEA, Lina Rosa, menciona que en estos tiempos los padres pueden suponer una carga psicológica por no ser expertos en el tema y saberlo controlar.
Y pues sí, los mismos padres que compartieron sus anécdotas en el mismo espacio de la entrevista apuntan en que sí es agotador manejar la situación porque pues todo el esfuerzo ahora recae en ellos, ya que antes se contaba con idas a terapias, que contaba con especialistas y pues había un trato directo con el menor. Perdón. Planteándoles así el problema, mostrándoselos de esta manera, la solución que yo propongo, que es la aplicación que acabo de mencionarles, es justamente para amenizar la situación, que pueda utilizarse cuando se requiera y que incluso pueda figurar parte de las rutinas de estos niños durante la cuarentena, porque de este modo la convivencia entre los padres y el menor mejorará, ya que el infante pues no tendrá pues problemas de conducta que lo orillen a expresar su malestar, como en un estallido de ira o algo similar, por todo el estrés y la ansiedad que ha estado acumulando. Y de igual modo los padres pues podrán sentirse más tranquilos porque esto les está ayudando a controlar la situación. Considero que mi solución es una solución viable, porque el año pasado en España la empresa tecnológica Antwortech lanzó una aplicación de realidad virtual llamada Virtea, que consiste en la recreación de escenarios de la vida de una persona con TEA con el fin de facilitar estas situaciones que ya no están que están fuera de su alcance, que ya no están en su control. Y bueno, las situaciones son muy sencillas, muy comunes, como cuando vas al doctor, cuando vas a la estética, o cuando vas caminando en la calle. Esta aplicación ha tenido resultados prometedores y quienes lo han utilizado pues sí se han beneficiado. Así que mi solución y esta aplicación pues tienen el mismo fin, que es que el menor pueda sentirse cómodo con su uso y que sirva como un apoyo. Pero pues claro que yo tengo la idea de enfocarlo en este momento que es el confinamiento. Así que procederé a explicarles qué es lo que se necesita para su desarrollo. Si bien hacer una aplicación de realidad virtual no es tan difícil como uno piensa. Actualmente ya existen varias páginas de internet y varios videos que te enseñan a programar con una aplicación un poco sencilla, que pues en mi caso así sería una aplicación sencilla pero funcional, porque mi aplicación consiste en la recreación de espacios verdes en los que pues el menor pueda sentirse como más libre y ya no estar con esta sensación de estar encerrado en cuatro paredes. ¿Por qué espacios verdes? Porque pues la naturaleza es un sanador que a todos nos aporta beneficios y sobre todo a los niños con autismo, porque los ayuda con esta cuestión cognitiva y mental que pues es la parte que tienen afectada. Partiendo de aquí, pues así luciría el icono de la aplicación una vez establecido en las tiendas de Google Play y Apple Store, porque claro, se tiene pensado en que funcione en ambos sistemas operativos del teléfono. Y bueno, la imagen que se ve aquí pues es la figura representativa del autismo, que es un rompecabezas, pero bueno, es como un poquito más abstracta. Pensando en su contenido, pues así es como luciría la aplicación una vez que se abre, y este sería el menú de las opciones que se mostrarían, que como mencioné antes serían espacios verdes, y los que se pensaron pues fue un bosque y un parque. Para apreciarlo de manera más amplia, pues así es como luce este desarrollo visual de los escenarios, que o sea, es justamente eso, es un concepto de la idea, no es como que este sea el resultado final o algo por el estilo. Y bien, cuando escuchamos hablar de realidad virtual, pues uno piensa que se necesitan aparatos tecnológicos de mucho presupuesto, o como una consola de videojuegos, o visores independientes, como lo son los Oculus Rift o los HTC Vive. Pero para el uso de mi aplicación, que es VRTA Espacio, el visor que se tiene contemplado es nada más nada menos que el Google Cardboard. ¿Por qué? Porque es el más básico y asequible de todos los visores que hay. Ya que poniéndonos a pensar, pues la situación económica que existe hoy en día, pues realmente no a todos nos favorece. Y bueno, como mencioné al principio de la explicación del desarrollo de esta aplicación, se tiene pensado que se utilice principalmente en el confinamiento, pero pues claro que puede utilizarse también cuando nuevamente se vea restringida la salida. Así que terminando, lamentablemente estamos todos en una situación en el que, pues claro, a todos se nos complica, pero pues siempre hay unas personas que se ven mayormente afectadas.
y que desgraciadamente no existe un apoyo para ellos que pueda pues hacerlos sentir menos, bueno, resentir el impacto lo menor que se pueda, porque desgraciadamente vivimos en un país lleno de desinformación y de ignorancia. Muchas gracias.